Love, Sonia o Con Amor, Sonia es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de drama y basada en una historia real, protagonizada por Mrunal Thakur como Sonia. Comencemos. Empezamos viendo a unos adolescentes en el colegio, en una zona rural de Mumbai. Estos juegan con una mariposa imperial. Hay una niña llamada Sonia. Esta estudia con su hermana Preeti. Las niñas viven con sus padres y ayudan en las labores del campo. Preeti es más rebelde, no le gusta ayudar con las labores del campo. Sonia, por su parte, es mucho más atenta y consciente de la situación y trabaja mucho. El padre se queja por solo tener 2 hijas quienes no rinden como un hombre en las labores. En la noche, Sonia le dice a su hermana que pronto tendrá edad para casarse y se podrá ir a Mumbai, esto para animarla. Otro día en la escuela, un niño que gusta de Sonia llamado Amar le dice que mire su correo y que él pagará el internet. Van al internet y Sonia lleva anotado en una foto de su hermana el usuario y contraseña. Ella ve su correo y los mensajes que le han llegado. Luego Sonia entra en una tienda. Una señora le sugiere comprar crema aclarante para lucir más bonita. Sonia se alegra y la lleva. Otro día a la casa del padre de las niñas llega un hombre mayor llamado Dada. Este le cobra una deuda al padre, pero él no tiene nada, pues por falta de lluvias sus cultivos no han prosperado. En la noche el padre de las niñas encuentra la crema embellecedora que había comprado Sonia, y este le reclama por gastar el dinero inútilmente. Le dice que ni con esa crema será bonita y que lo único bueno que tiene es que es fuerte para ayudarle a trabajar. Sonia se siente muy mal por esto. El padre se embriaga y llama a Preeti y Sonia. Ellas corren a esconderse. El padre se queja por su mala suerte. Otro día, Sonia está cerca de su escuela y ve pasar a su padre con su hermana. Esto se le hace extraño y lo sigue. El señor lleva a Preeti a un viejo fuerte. Allí vive el señor Dada. Este le da un gran fajo de billetes a cambio de su hija Preeti. Le dicen que se la llevarán a Mumbai a trabajar. Mientras, Sonia ve esto y es descubierta. Dada la ve y dice que es una señal divina y le sugiere al padre enviarlas a ambas para Mumbai. Pero el padre se rehúsa, pues Sonia es buena ayudante en los trabajos del campo. Sonia le pide a su papá que no deje ir a Preeti y le promete que ellas se esforzarán más por ayudarlo a trabajar, pero simplemente se la llevan. Preeti llora y también le dice a su padre que no quiere ir. Pasan los días, Sonia le cuenta todo a Amar. Este le dice que no se preocupe, pues su padre viaja seguido a Mumbai por trabajo y podrán encontrar a Preeti. Luego Amar le pide a Sonia que sean novios y le toma la mano, pero Sonia piensa que es broma y lo rechaza, diciendo que se lo pide ahora ya que su hermana no está y se va. En casa, Sonia le pregunta a su padre cuándo irán a visitar a su hermana, pero este le dice que siga trabajando y no pregunte. Sonia se molesta y le dice que ya no quiere hacer nada y se retira. Esa noche Sonia escapa de su casa y se dirige a la casa del señor Dada. Este le pide que por favor la lleve con su hermana Preeti. Dada en un inicio se niega, pero al notar que ella se fue a escondidas de su padre, acepta. Sonia le pide que le dé el dinero de su trabajo a su padre. Dada acepta y le sugiere pasar ahí la noche y en la mañana ir a Mumbai. Pero Sonia se niega y dice que mañana se encontrará con la mujer que transporta a las niñas, llamada Anjali, quien es la misma que le hizo comprar la crema embellecedora antes. Al día siguiente, Anjali se lleva a Sonia y de esto se da cuenta Amar, el cual intenta detenerla, pero Sonia está decidida a reunirse con su hermana. Llega la noche, Anjali le dice a Sonia que se quedarán en un hotel. Ellas van y Sonia ve el computador del recepcionista y le pregunta que si puede mirar su correo electrónico y este muy amablemente le contesta que sí, pero Anjali se molesta y la persuade. También se niega a dar datos de la niña en la recepción. Más tarde, Anjali está dormida. Sonia baja a la recepción y le pide nuevamente al recepcionista que le permita revisar su correo. Este acepta. Sonia mira un mensaje de Amar donde le pregunta dónde está y que está preocupado por ella. El recepcionista le pregunta hacia dónde van. Sonia responde que a Mumbai a ver a su hermana y le pregunta si Anjali es su madre. Sonia responde que no. El recepcionista enseguida le pide a Sonia que se vaya y le da dinero para que tome un autobús a su casa. Le advierte que esa mujer es mala y la llevarán a un mal lugar. Sonia lo piensa, pero seguido vemos que ya es de mañana y van en otro autobús con Anjali hacia Mumbai. Es así como llegan a una parte poco cuidada de la ciudad y la llevan a una casa grande donde hay mujeres prestando servicios íntimos. Sonia se empieza a sentir muy insegura y la llevan con el dueño de ese burdel apodado Babu. Este le dice que no tiene nada de qué preocuparse, pues él cuida a todas las mujeres allí. Luego le ordena a la encargada llamada Madhuri que le enseñe el oficio.
Sonia intenta escapar y pregunta por Pretty, pero nadie sabe y le vuelven a atrapar y la atan a una cama. Allí otra mujer le habla. Sonia le cuenta que busca a su hermana. La mujer le advierte que nunca pondrían a dos hermanas en un mismo burdel y que hay muchos como ese en Mumbai. Sonia se entristece. Luego llega Madhuri, quien le promete ver a su hermana si hace lo que ella le ordena. Por su parte, el padre de Sonia busca a su hija. Va y habla con el señor Dada. Le pide que por favor la devuelva a su hija Sonia, pues la necesita, pero este se rehúsa y le ofrece dinero. El padre no acepta dinero y se va. Otro día el señor habla con Anjali. Le da una buena cantidad de dinero. Esta acepta ayudarle, pero solo le dice el lugar donde está Sonia y cómo llegar. Es así como el padre viaja a Mumbai y empieza a buscar en diferentes burdeles. Babu habla con Sonia y se da cuenta que ella es una chica que no ha perdido su inocencia, por lo que Madhuri le dice que solo hará cosas con la boca. Así, y con la promesa de que la llevarán con su hermana, Sonia empieza a tener clientes. Un día mientras comen, Sonia ve a un policía, por lo que se va atrás de él. Vemos que su padre está buscando por esa zona, pero se llena de frustración y llora. Sonia corre tras la policía y ve el carro y les pide que la ayuden a buscar a su hermana. Pero para sorpresa de nadie, estos policías la llevan de vuelta al burdel de Babu. Este la encierra en una celda como castigo y le reclama por querer escaparse del lugar, pues le dice que él la acogió muy bien. Luego suelta una cobra. Sonia se asusta mucho y le promete que no volverá a cometer errores. Al día siguiente, Madhuri le da una tobillera que Sonia llevaba y le vuelve a prometer que le ayudará a ver a su hermana si se porta bien. Sonia se vuelve a resignar. Pasan 2 meses. Sonia busca a Madhuri, pero no está, y habla con otra de sus compañeras. Esta le cuenta que uno de sus clientes siempre le dice que la ama. Sonia se alegra y le pregunta si él se la llevará. La chica dice que no lo cree. Luego dice que ella es libre de irse a donde desee. Sonia le sugiere que entonces vuelva a su casa, pero la mujer dice que ahora su familia la aborrece por haber sido trabajadora de un burdel. Sonia se siente mal y dice que su familia no es así. La chica le muestra una cicatriz en su hombro. Le cuenta que ella se casó por amor, por lo que se fue de la casa de sus padres. Luego de un tiempo su marido buscó una segunda esposa y como ella no aceptó, le quitó a su hijo y la vendió en ese burdel. Sonia queda muy consternada por la historia.